Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos en este día. Oramos que Dios siga obrando en tu vida, la palabra de Dios siga fortaleciendo tu fe, tu corazón y te lleve a cumplir con los sueños y los planes de Dios para ti. Acompáñanos en la escritura que corresponde en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 40, con orden ante el Dios de paz. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y háblese para sí mismo y para con Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La regulación de los dones en la iglesia es tan importante para que haya paz, para que haya armonía, para que haya edificación. En la iglesia de Corinto abundaban los dones espirituales, como las lenguas y la profecía. Y en algunos habían utilizado esos dones de manera desordenada en la reunión. Y Pablo exhortó para que siguieran estos dones, se ejercitaran en orden y en paz. El salmo, la doctrina, la lengua, la revelación y la interpretación hacen referencia a lo que eran las partes del culto, basadas en la palabra, además de la adoración a Dios. El culto debe traer consuelo, enseñanza a la congregación. Así que antes de orar en lenguas en público, es necesario anteponer el beneficio de la iglesia y proceder a que haya intérprete. Si no hay intérprete, se debe callar. Es importante eso. Si otro profetiza, se debe callar. La iglesia debe corroborar si lo que se dice es palabra de Dios o no, o es una ocurrencia de alguien, o puede ser un espíritu de error. Y se debe tener discernimiento en los líderes, en los pastores, para regular el uso correcto de los dones. Y si esto no edifica, calle en la iglesia. Dios no se va a ofender, porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden y de paz. Así que hay que procurar que todo lo que hagamos en la iglesia, en el culto, y especialmente en el ejercicio de esos dones, sea para edificación. También se debe manejar estos dos conceptos, la sujeción y el orden. Pablo mandó a las mujeres a callar en las congregaciones. No es que las esté discriminando ni esté limitando su ejercicio del ministerio en la iglesia. Hay que entender
el punto de vista cultural. En el sentido cultural, Pablo estaba amonestando allí a aquellas mujeres que profetizaban también. Y sobre todo, si había alguna división dentro de la reunión y las mujeres se sentaban aparte por cuestión cultural, y del lado donde estaban los hombres estaba la enseñanza, se debían las mujeres callar para oír, y si algo no había entendido, preguntaba a su marido en casa para no interrumpir la reunión en la iglesia. Por tal motivo, el apóstol enseña que es importante que el uso correcto de los dones se aplique el principio de la edificación, porque él no menosprecia el ministerio de la mujer. Por el contrario, en el capítulo 11, el versículo 5, hace referencia a aquellas mujeres que profetizan. También es posible que esté hablando de aquellas mujeres que en el pasado hayan hablado en voz alta en las congregaciones, así como lo hacían en los templos paganos. Se debe tener respeto, sea mujer, sea varón, sea quien esté interrumpiendo la reunión, si no está edificando a la iglesia. Se debe entonces ejercer los dones de una manera que sea de bendición para todos. Y aquí Pablo está concluyendo en esta parte el tema de los dones espirituales que deben ser para edificación, para bendición de los demás, y deben ser también aplicarse el sentido común y el sentido de discernimiento de parte de los líderes de la iglesia. Así que seamos prudentes. Siempre Satanás va a tratar de imitar lo que es genuino. Mucha gente tiende a satanizar tales dones y decir que esto es del diablo. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado en no hablar mal acerca de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Es un asunto muy serio. Si algo no entendemos, también aprendamos a callar y consultar al Señor. Pero esto no significa que los líderes en la iglesia tengan la facultad de establecer el orden, porque así lo manda la palabra, para que todo sea para edificación del pueblo de Dios. Damos muchas gracias a Dios por acompañarnos hasta este momento, y oro que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Mi deseo es conocer